estábamos observando precisamente y vimos las características generales de un amplificador. Vamos a repasar un poquito, si quieren nos vamos un poquito para atrás, y entonces recuerden ustedes que hablamos sobre que habían parámetros que no importaba si era clase A. Pues recuerden que vimos que teníamos amplificadores clase A, clase B, clase AB y clase C. Entonces no importa el tipo de amplificador que sea, vamos a tener la ganancia de voltaje, la ganancia de corriente, ¿verdad? La ganancia de potencia, la resistencia, que después vimos de que no era resistencia sino impedancia, que puede ser de entrada y de salida, la distorsión y el ancho de banda. Así a nivel general pudimos observar esas cosillas. Después vimos cómo calcular cada una de ellas, ¿verdad? Que en el caso de la ganancia en tensión o voltaje es la tensión de salida entre la tensión de entrada. Después en la ganancia de corriente tenemos que se denota con AI, y en la corriente de salida entre la corriente de entrada. Vimos que la potencia teníamos dos formas de calcularla, que se denota con AP y que puede ser potencia de salida entre potencia de entrada, o además usando la ley de Ohm sigue siendo ganancia de tensión por ganancia, aquí de corriente, o sea, I por V. Y además vimos que estas tres ganancias se podían expresar en unas unidades que se llaman decibelios o decibeles, y eso es tomar la ganancia, sacarle el logaritmo y multiplicarla por 20 en el caso de la ganancia de tensión y corriente, y en el caso de potencia por 10. Además vimos la impedancia, ¿verdad? Que dijimos que era Z, y algo muy importante, dijimos de que nuestro amplificador era una caja, ¿verdad? Una caja cerrada ahí, y entonces que cuando yo tenía aquí una señal de entrada y la iba a meter dentro de esta caja, esta señal vía una impedancia, una resistencia que era producto de ¿quién? De todos los que viven aquí adentro, ¿verdad? De todos los que viven allá adentro. Todo mundo que vive ahí adentro, entonces ofrece una resistencia, y esa es la impedancia de entrada, que se calcula como la tensión de entrada entre la corriente de entrada. Pero cuando esta señal va a salir de esta caja, hay un mundo aquí afuera, ¿verdad? Hay un mundo aquí afuera. Entonces este mundo que está aquí afuera ofrece una impedancia, que es o la RL. Esta RL ofrece una cantidad de ohmios que se le conocen como la impedancia de salida, y es la tensión de salida entre la corriente de salida. Y ahora nos queda ver lo siguiente. Resulta que igualmente, como lo habíamos dicho anteriormente, los amplificadores en realidad son circuitos electrónicos, pero estos amplificadores nosotros lo podemos o se conectan o se utilizan precisamente en esto. Recuérdese que nosotros vimos al inicio que ya habíamos visto lo que llamábamos configuraciones, ¿verdad? Ya que primero vimos configuraciones, zonas de trabajo y polarización. ¿Qué eran las configuraciones? Emisor común, colector común y base común. Vamos a centrarnos en estos dos, en emisor común y colector común. Un amplificador en emisor común, un amplificador en emisor común va a tener lo siguiente: la señal de entrada, la señal de entrada se inyecta en la base del circuito, mientras que la señal de salida se obtiene en el colector. Entonces aquí hay un juego de palabras que hay que tener cuidado. Cuando hablamos de emisor común, es que el emisor está presente en la entrada y en la salida, ¿recuerdan? Pero sin embargo, el emisor común, la señal de entrada se mete por la base del transistor. Ahora lo vamos a ver más detalladamente. Pero la señal de salida no se obtiene en el emisor, a pesar de que se llama emisor común, se obtiene en la patilla del colector. Es muy importante. Entonces, repito, en el emisor común, el emisor es común a la salida y a la entrada, pero la salida no se obtiene del emisor, a pesar de que es un emisor común, sino se obtiene del pin del colector. Muy bien, este tipo de amplificador, cuando hablamos de amplificador como colector común, nos dice que nos va a dar amplificación
de tensión o de voltaje y de corriente. Recuerde que nosotros vimos que por eso existía ganancia. Entonces, ¿qué dijimos anteriormente? Que un amplificador nos podía dar ganancia de voltaje, ganancia de corriente o de potencia. Entonces, aquí, o una combinación de ambos. En el caso del amplificador emisor común, resulta que nosotros vamos a tener amplificación de tensión o voltaje y de corriente, de las dos. Tiene otra característica importante, es que este circuito entrega una señal de salida invertida. Ahorita lo vamos a explicar más. Entonces, repito, el emisor común el emisor es común en la entrada y en la salida. Es un amplificador que la señal de entrada se mete por la base. La señal de salida se obtiene en el colector. La señal de salida se obtiene en el colector, a pesar de que se llama emisor común. Amplifica tanto tensión como corriente, ¿verdad? Amplifica tensión y corriente. Y entonces estamos en eso. Y algo muy importante, en el caso de un amplificador emisor común, debemos usarlo con frecuencias por debajo de 100 kHz. Entonces vamos a resumir de nuevo para que quede bien claro. Tenemos un amplificador emisor común. Repito, un amplificador emisor común. Entonces, este circuito lo que nos hace es, nos va a dar una amplificación de voltaje, nos va a dar una amplificación de corriente. Además de eso, la señal de salida está invertida. Eso se lo voy a explicar un poco con otra imagen más adelante. Y por último, debemos siempre utilizarlo con frecuencias inferiores a 100 kHz. Ojo, voy a aclarar un asunto de una vez. Cuando hablamos de un amplificador emisor común, este circuito, ahora ya estaríamos hablando del circuito propiamente. ¿Qué era el circuito? La caja oscura, que la clase pasada no vimos qué era. Entonces, esta caja oscura se puede llamar emisor común, amplificador en emisor común, en colector común o en base común. En el caso del emisor común, el emisor está en entrada como en la salida. Pero además no hay que olvidar algo importante. Esta caja que llamamos emisor común puede ser de cualquiera de las clases. O sea, puede ser un amplificador emisor común clase A, clase B, puede ser clase AB o podría ser clase C. Entonces, repito, las clases son A, B y C, pero el circuito es emisor común, ¿verdad? En este caso, emisor común, puede ser colector común o base común. ¿Qué sería el emisor común? Que el emisor está presente en la entrada y la salida. Y como circuito, él tiene varias características importantes. Uno, la señal de entrada va en la base. La señal de salida va en el colector. Y además no debemos superar las frecuencias mayores a 100 kHz. Ok, este es un circuito amplificador. Entonces dirán ustedes, pero ya nosotros lo conocemos. Claro que ya lo conocían. ¿Quién es? Observen esta parte de aquí. Voy a marcar solo una parte de acá. Si ustedes se fijan, esto que yo estoy marcando aquí en rojo, ¿qué es? Es un circuito autopolarizado, ¿verdad? Autopolarizado. Ok, autopolarizado. Es un circuito autopolarizado. Entonces, este circuitillo autopolarizado ya lo habíamos visto nosotros, ya lo habíamos analizado y lo hemos trabajado mucho. Entonces, la base de un amplificador, siempre, en este caso, va a ser un circuito autopolarizado. ¿Donde qué? Aquí está, ¿verdad? ¿A quién tengo aquí? Aquí tengo a R1, aquí tengo a R2, aquí tenemos a RC y aquí tenemos a RE. ¿Lo ven? Aquí tenemos a VCC, aquí tenemos nuestro querido y conocido transistor. En este caso, vean que la flecha sale, entonces es un transistor NPN.
N. Y además aquí también va a venir una corriente de colector, una IC, ¿verdad? Que está aquí. Por aquí vamos a tener una IX, ¿se recuerdan? Y que esta IX llegaba a este nodo y se divide precisamente en IB. Y por aquí tenemos una IY. Igual aquí tenemos una tensión base emisor que siempre seguirá siendo igual a 0,7 voltios, como ya lo vimos. Aquí tenemos una tensión de emisor, ¿verdad? Una tensión de emisor, vamos a ir borrando para no confundir mucho. Entonces, aquí tenemos una tensión de R1, aquí tenemos una tensión de R2, ¿cierto? Aquí vamos a tener una tensión colector emisor y aquí vamos a tener una tensión de emisor, aquí de R2. De emisor. Aquí tengo la tensión base emisor, que es 0,7 voltios. Igualmente, recuerden que cuando vimos el análisis de este circuito dijimos que esta tensión de aquí, o sea, la tensión R2 es igual a ¿quién? Vea que está en paralelo con estas dos, ¿verdad? Igual entonces a la tensión base emisor más la tensión de RE. ¿Cuál sería la tensión de RE? La tensión que está en esta resistencia. Entonces podemos decir que la tensión R2 es igual a 0,7 voltios. ¿Por qué? Porque la tensión base emisor es 0,7 voltios más, ahora sí, ¿qué sería la tensión resistencia emisor? Habíamos dicho que la corriente que pasa por aquí, que es la corriente de emisor, multiplicado por RE, ¿verdad? Entonces esto es RE multiplicado por IE. ¿Por qué? Porque resistencia por corriente me da tensión. Y todavía esto lo podíamos cambiar, porque recuerden de que IE sigue siendo IC más IB, ¿verdad? Recuérdense que IC era IC, IE es IC más IB. Y ahí podríamos seguir haciendo todo ese análisis recordatorio. Era nada más para recordarles que es la misma cuestión. Aquí tengo una tensión en la resistencia de colector, que sería igual a ¿qué? A la corriente de colector que pase por ahí, multiplicado por la resistencia de colector. Bueno, este breve repaso sobre análisis de circuitos autopolarizados era nada más para que ustedes vean que es el mismo circuitillo. Ahora, ¿qué es lo que nos dice? Ojo, ¿qué es lo que nos dice precisamente lo que acabamos de ver? Nos dice que nosotros vamos a tener una señal de entrada que es alterna, ¿verdad? Y la vamos a meter ¿por dónde? O sea, esta es la entrada del amplificador, es una señal senoidal y nosotros queremos que se amplifique. Entonces la vamos a meter ¿por dónde? Por la base. Vamos a meter esa señal aquí por la base. ¿Por qué? Porque en un circuito emisor común, recuerden que este es un circuito emisor común. La base del circuito es un circuito autopolarizado. Entonces, la entrada va a estar entre la base y tierra. ¿Se recuerdan? Aquí está la señal de tierra o negativo de la fuente. Ok, ¿lo ven aquí? Ahora, la salida, ¿dónde dice que se pone la salida? Entre tierra y el colector. Ven, aquí tengo colector, base, emisor. Entonces, la salida se toma ¿dónde? En el emisor. Esta sería la RL, la R de carga, el parlante, lo que sea que estamos poniendo ahí para el y tierra. Ahora, aquí, en este caso, la entrada también iría a tierra. Entonces vean que hay un punto común, repito, hay un punto común aquí. ¿Ya ven? ¿Y quién está conectado a ese punto común? El emisor. Por eso se dice que el emisor, la entrada está en y la salida tienen a quién en común, a el emisor. Por eso se llama un emisor común. Por eso lo llamamos un emisor común, porque vean que el emisor está en la entrada y está en la salida. Pero aquí observen que este es el colector, la base, y este es el emisor. Ahora, la salida, ¿a dónde se conecta? Se conecta al colector, no al emisor. Se le llama emisor común no porque la salida esté en el emisor, sino es porque el emisor es común a la entrada y a la salida,
Entonces tenemos colector, base y emisor. ¿Dónde conectamos la salida? Al colector. Al colector. Entonces fíjense ustedes que nuestra famosa caja misteriosa de la clase pasada no es ni más ni menos que un circuito de autopolarización o por divisor de voltaje o independiente de la beta, no importa el nombre que le dimos la vez pasada. Y a este circuito nosotros le metemos una señal de entrada por la base y le sacamos una señal de salida por el colector, teniendo el emisor en común, y entonces de ahí se llama emisor común. Luego, ahora, este circuito, ojo, este circuito que está aquí, que es un emisor común, ¿verdad? Puede trabajar en clase A, puede trabajar en clase B, puede trabajar en clase AB y puede trabajar en clase C. Entonces dirán ustedes, bueno, entonces ¿cómo hacemos eso? Eso lo vamos a ver en un par de presentaciones más adelante para que ustedes puedan observar cómo es que decidimos que este circuito, que es emisor común, trabaje en alguna de estas 4 clases. Recordándonos que si trabaja en clase A, toda la señal de entrada se amplifica, que si trabaja en clase B, entonces a la salida en clase A vamos a tener toda la señal, ¿verdad? Clase A. En clase B solo vamos a tener la mitad de la señal. En clase AB vamos a tener todo un semiciclo y un pedacito del otro, que esto sería AB. Y en clase C solo vamos a tener un pedacito de uno de los semiciclos. Ahora vamos a ver por qué, o sea, cómo es que ocurre esto. Pero aquí entonces quedamos claros. Emisor común, y este emisor común puede trabajar en cualquiera de las 4 configuraciones o 4 clases. Muy bien, veámoslo acá. Acá, en esta parte, tenemos la señal de entrada. Fíjense la señal de entrada, que esta señal es una señal senoidal. Ok, al pasar a la base llega igual. Vean que esta señal está aquí presente en la base de la misma forma. Pero vean la salida. La salida está invertida con respecto a la entrada. Entonces, el emisor común, que les dije yo, va a tener varias características. Uno, nos va a dar una amplificación de tensión. Nos va a generar una amplificación de corriente. Pero además, la señal de entrada está desfasada 180 grados con respecto a la de la salida. Dicho en otra forma, vamos a verlo aquí. Nosotros aquí tenemos la señal de entrada. Aquí tenemos la señal de entrada. Ahora, si nosotros comparamos la señal de entrada, vamos a ponerle aquí, aquí, señal de entrada. Entonces le voy a poner I de input. Y aquí le vamos a poner señal de salida, SO de output, ¿verdad? Entonces, la señal de salida sería así. Si ustedes ven, este semiciclo es positivo, negativo, positivo y negativo. Pero ¿qué ocurre aquí? Mientras la señal de salida, de entrada, el semiciclo es positivo, en la salida el semiciclo va a ser negativo. Mientras la señal de entrada tiene el semiciclo negativo, entonces la salida va a tener el positivo. Negativo, positivo. O sea, las señales están invertidas. Si nosotros comparamos la señal de entrada con la señal de salida, nos va a dar una señal invertida. Invertida 180 grados. ¿Por qué? Porque lo que hace es ir invirtiendo la polaridad de cada uno de los semiciclos. Entonces, las 3 características o 4 importantes de la configuración emisor común: la entrada está por la base, la salida se encuentra en el colector, nos da amplificación de tensión y de corriente. Además, la entrada está desfasada 180 grados con respecto a la salida, o la salida está desfasada 180 grados con respecto a la entrada. Y además se recomienda usarlo con frecuencias menores de 100 kHz. Ahí tenemos un resumen entonces del circuito de emisor común.
Muy bien, ahora, un amplificador colector común. Veámoslo acá. Entonces ahora tenemos el amplificador colector común. El anterior era el emisor común. Ahora vamos a cambiar nuestra caja misteriosa por un circuito que se llama un amplificador colector común. Entonces dice, la señal de entrada se inyecta por la base. Entonces otra vez, señal de entrada por la base, mientras que señal de salida se obtiene en el emisor. Vean qué casualidad, ¿verdad? Resulta que en el emisor común la salida era en el colector. Ahora, en el colector común la salida es en el emisor. La salida es en el emisor. Ahora, el colector común tiene una cuestión importante, ya que nos da amplificación de corriente. Ya tenemos una amplificación de corriente, pero no de tensión. O sea, si yo le meto 2 voltios, van a salir 2 voltios. Pero si yo le meto 1 amperio, va a salir A amperios. Donde A va a ser siempre mayor que 1. ¿Por qué? Porque sí se va a dar una amplificación de corriente, pero no de tensión o de voltaje. Entonces vamos con nuestro resumen, muy importante. Tenemos amplificador en colector común. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es simplemente que el colector es común a la entrada y a la salida. Entonces se le llama amplificador colector común. La señal de entrada, aquí, señal de entrada va en la base. Señal de salida, ¿a dónde sale? En el emisor. En el emisor, ¿verdad? Ofrece amplificación de corriente, pero no da amplificación de voltaje. Muy importante. Ok, entonces, partiendo de esas características, nosotros vamos a decir que este es el circuito de colector común. Entonces, otra vez, colector común. Fíjense ustedes que volvemos a tener exactamente lo mismo. Que tenemos un circuitico, es la misma cosa, un circuitico de autopolarización, como ya lo explicamos anteriormente, pero que en este caso el colector común nos va a decir que otra vez la entrada, la señal de entrada, ¿dónde está? Se mete por la base. Repito, se mete por la base. Pero la salida se toma ¿dónde? En el emisor. La diferencia es que antes la salida la estábamos tomando aquí, ahora simplemente la bajamos un poquito, ¿verdad? Bajamos la salida y tomamos, y en lugar de conectarla aquí en el colector, la conectamos en el emisor. Eso es todo. La salida iría en el emisor y de esa forma yo tengo un circuito colector común. Colector común. Fíjense ustedes acá en el colector común que igual este circuito colector común puede ser A, B o C. Cualquiera de las configuraciones puede ser. Pero que fue lo único que hicimos con respecto al emisor común. Agarramos y en lugar de conectar la salida al colector, la conectamos en la patilla del emisor. Eso es todo lo que hay que hacer, porque el circuito base sigue siendo el mismo. ¿Y cuál era el circuito base? Un circuito de autopolarización. Por eso es que ya habíamos visto el circuito de autopolarización. Muy bien. Aquí podemos ver entonces lo siguiente. Sería, recordar, este sería un circuito colector común. Me da amplificación de corriente. Y en tensión no, ¿verdad? No hay amplificación de voltaje, solo de corriente. Solo de corriente. La salida va en el emisor, a pesar de que se llame colector común. Una cosa importante es que la salida y la entrada están en fase. O sea, no hay desfase. La señal de salida lleva la misma fase que la señal de entrada. Nada más que, por ejemplo, aquí como vimos en el ejemplo, vemos que aquí tenemos una señal de 1 voltio pico y un menos 1 voltio pico pico. O sea, esta señal tiene 2 voltios pico a pico. Y una vez que pasó por el amplificador, va a tener, ¿cuánto? Casi
6 y casi 12 voltios pico a pico. ¿Por qué? Porque la idea de este circuito que está aquí de este circuitillo es amplificar, y si la idea de este circuito es amplificar, pues es tomar la tensión de entrada y hacerla más grande en la salida. Como este circuito no ofrece amplificación, solo ofrece amplificación de corriente, ¿verdad? Perdón, entonces era corriente eso. Ok, observen acá, entonces la señal de salida está en fase con la señal de entrada. Solo nos da amplificación de corriente y no de tensión, nos da ganancia de corriente, no de tensión. Y su salida va en el emisor y su nombre es colector común. Su nombre es colector común. Muy bien, ahora sí, veamos una cuestión. Ya esto es un gráfico conocido para nosotros, que es la recta de carga. Recuerden que en la recta de carga, en el eje Y vamos a dibujar IC, y en el eje X vamos a dibujar ¿a quién? A la tensión colector emisor. Recuérdense que cuando yo ponía un circuito a trabajar en esta área era saturación, ¿verdad? Si nosotros lo ponemos a trabajar en esta área es corte, que ya sabemos cómo hacerlo. Y si nosotros trabajamos acá en el centro, ¿verdad? En toda esta área era activa, ¿verdad? Ok. Aquí tenemos que, cuando estamos hablando de un amplificador, nosotros vamos a tener igual, trazamos en el eje Y, ¿verdad? En el eje Y y C. En el eje X trazamos también la tensión colector emisora. ¿Cuál valor voy a poner aquí? Vean que aquí lo dicen, es VCC medios. O sea, yo tomo esta tensión de aquí, la divido entre 2 y es la tensión, el valor que voy a colocar acá, ¿ven? Que voy a colocar en el eje de las X. Y después para el eje de las Y, que es IC, sería VCC dividido entre 2 RL. ¿Qué sería RL? Yo tengo aquí mi amplificador, ¿verdad? Con un triangulito. Ese es el símbolo del amplificador. Entonces aquí yo tengo una entrada y aquí yo tengo una salida. Esta salida va conectada ¿a quién? A una R de carga, una RL. Yo tengo que saber el valor de esta resistencia de carga. Entonces, si yo tomo VCC y lo divido entre lo que me dé RL multiplicado por 2, voy a obtener el valor de corriente que voy a poner aquí. ¿Para qué? Para poder trabajar con estas gráficas y saber si mi circuito es de clase A, de clase B, de clase AB o de clase C. Entonces observemos acá. He aquí el gran misterio, ya lo resuelto. Resulta que cuando yo quiero trabajar un circuito en clase A, entonces prácticamente lo que estoy haciendo es poniendo el punto de operación en el centro, o sea, en activa, ¿verdad? En activa. ¿Qué pasa aquí? Que la zona activa va a ir desde aquí hasta aquí, digamos. Entonces, si yo proyecto estos puntos, hago una proyección de estos 3 puntos, lo que me va a dar es el área de trabajo. Esto es el área de trabajo para la señal de entrada. O sea, aquí yo dibujo la señal de entrada. La ven dibujada aquí. Ok, cuando yo proyecto esos puntos hacia allá, yo proyecto esos puntos hacia acá, lo que obtengo es el área de trabajo de la señal de salida, de output. Área de trabajo de la señal de salida, área de trabajo de la señal de entrada. Entonces, ustedes ven el espacio que se genera en el área de trabajo de la señal de salida es suficiente para que entre toda la señal. ¿La ven ustedes aquí? ¿Qué pasa? Que aquí me entra toda la señal que yo puse en la entrada. Aquí en la entrada puse esta señal y entonces toda esa señal cabe ¿en qué? En el área de trabajo que yo tengo. Por lo tanto, es por eso que cuando nosotros usamos un amplificador clase A, obtenemos una amplificación en el 100% de la señal. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que si yo quiero trabajar con un amplificador clase A, lo que tengo que hacer es diseñar el circuitillo. ¿Cuál circuitillo? Este circuito lo tengo que diseñar para que trabaje en zona activa, ¿verdad?
en zona activa. Exactamente eso, en zona activa. Muy bien, ahora, ¿qué pasa si mi circuito es clase B? Fíjense ustedes que arrastré el punto de trabajo prácticamente a una zona de corte extrema, ¿lo ven? Entonces, aquí que tengo que la tensión colector emisor prácticamente va a ser igual a la VCC que ya estaba usando, y la corriente IC prácticamente es cero. La corriente IC prácticamente cero. Por eso el amplificador clase B me da ganancias de voltaje, ¿verdad? Nada más. Entonces, ¿qué ocurrió aquí? Si ustedes observan, yo proyecto esto para acá, hago una proyección aquí, dibujo la señal de entrada, ¿ya? Proyecto este dato para acá, lo proyecto para acá, y entonces me queda que este es el área de trabajo para la señal de salida. Como el área de trabajo de la señal de salida, observen que ahora si yo proyecto esta parte aquí, esto que está aquí le pertenece al semiciclo positivo. O sea, esto es como agarrar el semiciclo positivo e irle dando vuelta hasta ponerlo aquí. Entonces este sería el semiciclo positivo, pero vean que ya no quedó área de trabajo para el semiciclo negativo. Por eso el amplificador clase B me desaparece medio ciclo. Entonces quiere decir que prácticamente yo estoy trabajando en un área de corte extremo. Entonces yo pongo un corte, voy a trabajar y voy a obtener una amplificación de clase B, y ya sabemos cómo obtener y configurar y diseñar un circuito para corte y un circuito para activo, ¿verdad? Ya eso lo hemos visto. Ahora, observemos en el caso del amplificador AB, ¿qué se hizo? Se subió un poquito el punto de trabajo. O sea, ya antes lo teníamos aquí un valor extremo, ahora lo subimos un poco. ¿Para qué? Para que quede un pequeño espacio. ¿Lo ven? Este espacio sería parte de la zona del área de trabajo de la señal de salida. Entonces, ¿qué pasa aquí? Lo que pasa es simplemente que por eso el amplificador clase AB me amplifica un semiciclo completo y un pedacito de el segundo semiciclo. Pues repito, ¿qué hacemos para eso? Tomamos el punto de operación, recuerden que este es mi punto de operación, o lo que era lo mismo el punto Q, ¿verdad? Entonces lo corrimos un poco para que no quedara tan extremo como el caso B, pero sin embargo no nos alcanza como en el caso de llevarlo hasta aquí para que sea un clase A, ¿verdad? Para poder amplificar toda la señal. Aquí solo estoy logrando entonces la amplificación de este pedacito. ¿Por qué? O sea, ¿de dónde sale este pedacito de señal? Precisamente de haber subido el punto de operación a este punto. Entre más arriba lleve yo el punto de operación, más señal voy a seguir amplificando, hasta que llegue un momento en que en lugar de tener un amplificador clase AB, lo que tengo es un amplificador clase A. Entonces el amplificador clase AB, vean ustedes que sigue siendo o sea, no es un amplificador que está trabajando en zona activa, pero tampoco en una zona de corte, sino simplemente es una zona híbrida ahí entre activa y corte, y por eso AB, ¿verdad? Entonces, repito, el punto de operación se ubica en una zona híbrida entre corte y activa. Ahora, ¿qué pasó en el amplificador clase C? Vean ustedes lo que pasó. Voy a ponerle aquí ojo, ¿verdad? Ojo. Vean ustedes lo que pasó. Sacamos el punto de operación totalmente del área de trabajo. Eso sería así como un super extrema corte, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Si ustedes se fijan, acá en la zona, el área de trabajo para la señal de salida se redujo solo a un pedacito nada más, ¿lo ven? A un pedacito, a este pedacito. Entonces, como se reduce ese pedacito, aquí solo cabe un pedacito de la señal, Entonces vean que en el caso de la zona C, arrastramos, nos llevamos el punto de operación a un nivel extremo totalmente.
a un nivel totalmente extremo, y es por eso que solo obtenemos a la salida amplificación en aproximadamente un 30% de la señal de entrada. O sea, solo se amplifica un 30% de la señal de entrada. Recuerden que en clase AB se amplifica aproximadamente un 70% de ¿quién? De la señal de entrada, ¿verdad? De la señal de entrada. Mientras que en la clase B se amplifica un 50% de la señal de entrada. Y por último, recordar que en la clase A entonces se amplifica el 100% de la señal de entrada.